Saludos y bienvenidos a la lectura del capítulo número 4 del Evangelio según San Juan. En este día vamos a ver varias cosas que Jesucristo está haciendo en el pueblo de Israel, pero vamos a hablar de la famosa mujer samaritana. Y esto va a estar muy interesante, vamos a seguir viendo cómo Jesucristo sigue haciendo milagros. Ahora, en el caso de la mujer samaritana, los milagros van a ser un poquito diferentes. Vamos a ver esa diferencia en este día, en este capítulo. Como siempre, vamos a comenzar con una oración para que podamos comenzar el estudio de la palabra. Padre Santo y Padre Celestial, en este día venimos delante de tu presencia, Señor, porque queremos entender tu palabra. Queremos que seas tú quien nos revele tu palabra. Queremos que seas tú quien nos enseñe en este día. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ayudándonos a entender, a comprender y a cómo aplicar esta información que estamos adquiriendo en este día en nosotros mismos. Te pedimos que nos reveles tu verdad en todo tiempo y en todo momento y que quites cualquier cosa que pueda haber en nosotros que pueda ser de estorbo o impedir que aprendamos esta verdad. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a comenzar con el versículo número 1 y dice: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria, ¿no? Jesús está en Jerusalén y está en la área de Judea y ahora va hacia Galilea. Está saliendo de esa área y tiene que pasar por esta área que se llama Samaria, ¿no? De ahí que vienen los samaritanos. Ahora, los samaritanos eran judíos que se habían intercasado, ¿verdad? Que habían hecho familias con personas no judías. Y esto no era bien visto porque el mismo Dios le había indicado a Israel que no hiciera eso, ¿no? Que no se casaran con gente de otras tribus o de otras naciones. No porque, por lo que yo entiendo, no porque el pueblo de Israel sea mejor o diferente, sino porque cuando esos israelitas se casaban con estas personas, estas mujeres de otros países, de otras naciones, atraían con ellos sus creencias religiosas, traían con ellos falsos dioses y falsos ídolos, ¿no? De ídolos de otras naciones. Y por subsiguiente lo que eso conllevaba es que esa familia se empezaba a descarriar, ¿no? Había un yugo desigual entre el hombre y la mujer y por lo tanto no era el plan perfecto de Dios. ¿Okay? Y por lo tanto los israelitas que se habían mantenido obedientes al Señor despreciaban, había una forma de desprecio hacia los samaritanos. Obviamente estamos hablando en carácter humano, ¿no? Nosotros tendemos a hacer cosas que son erróneas y esta es una de ellas. Pero continuamos con el versículo 5. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos, ¿no? Vemos que Jesús decide pasar, número uno, decide entrar a esta ciudad de Samaria, que normalmente los judíos tomaban una ruta diferente para evitar entrar a esas ciudades, pero él decide intencionalmente pasar por ahí, y cuando llega ahí se sienta en el pozo de Jacob, que solo si leen el Antiguo Testamento van a ver de dónde surge ese pozo y cómo él construye ese pozo, etc. Y es cerca del mediodía, está cansado, está hambriento, tiene sed. Acuérdate que tenemos que recordar que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Y como hombre necesita alimento, necesita bebida, necesita descanso. Y la samaritana pues tiene las herramientas para sacar agua del pozo porque
el agua está bien profunda. Y Jesús se sienta al lado del pozo y dice, dame de beber. Y aquí vemos cómo la samaritana que se sorprende. Porque vemos a un judío, hombre, hablándole a un samaritano, mujer, peor aún, ¿no? Es en ese tiempo. Vamos a continuar a ver qué sucede con esa conversación. Versículo 10. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y ganados? Jesús le responde, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota de vida eterna. Aquí vemos que ya nos estamos dando cuenta que Jesús realmente no está hablando de un agua normal, ¿no? Del agua del pozo. Ya Jesús le está queriendo enseñar a la samaritana un mensaje muy importante. Número uno, que él sí es mayor que Jacob, porque él antes de que Jacob, él existía, él siempre ha existido, él es Dios. Número dos, como dice al principio, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, no quién es el que te dice dame de beber, te darás cuenta que es esa persona, Jesús, el que tiene la solución para resolver todos tus problemas, incluyendo y principalmente el problema mayor que cada uno de nosotros tenemos, que es que estamos espiritualmente muertos y necesitamos agua de vida para volver a la vida, ¿no? Esa agua espiritual. Y me gusta como Jesús dice al final, que dice, no tendrá sed jamás, ¿verdad? El que tome esa agua de vida, el que venga a Cristo Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, dentro de nosotros, de los que creemos en Jesús, en una fuente de agua que brota para vida eterna. En otras palabras, ese avivamiento espiritual, esa agua viva que va a entrar en nosotros, nunca dejará de fluir, nunca dejará de brotar, ¿no? La vida que va a haber en nosotros es una vida eterna, es una vida que no tiene fin por el poder de Dios que va a posar en nosotros, con lo que llamamos el Santo Espíritu de Dios que posa sobre todos los creyentes. Vamos a ver cómo continúa la conversación. Versículo 15. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, y en eso has dicho la verdad. La mujer le está diciendo, si tú tienes el poder para darme agua, dame esa agua que brota en mí. Pero fíjate que todavía ella no entiende exactamente lo que Jesús está hablando. Ella está confiando en las palabras del Señor. Ella le dice, sí, dame de eso que tú tienes que me estás ofreciendo. Y Jesús le hace una prueba, ¿verdad? La confronta y le dice que llama a tu marido. Jesús sabe todo, Jesús es omnisciente, Jesús es el Hijo de Dios. No es una pregunta de ignorancia, ¿no? Es una pregunta para ver cómo esa persona responde. Y esta persona lleva ya casada mucho tiempo, ¿no? Y se ha seguido casando y ahora tiene una última persona que no es su marido, porque es otro tema, ¿no? Pero hay unas leyes de acuerdo a la palabra acerca del divorcio y el casamiento, etc. Por lo tanto, aunque ella esté viviendo con esta persona, no es su marido. Entonces seguimos aquí con la conversación. Número 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Claro, ¿no? Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos,
porque la salvación viene de los judíos, ¿no? Jesús está en ese monte donde está el pozo, y el otro monte, ¿no? Que hablamos que Jerusalén está en un monte, en una montaña alta, ahí está el templo de Dios. Ahí hasta ese momento se adoraba a Dios, pues se hacían los sacrificios de Dios. Pero aquí Jesucristo le empieza a revelar que el centro de adoración ya no va a ser en el templo, sino que el centro de adoración va a ser en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a poder adorar a Dios a través del Espíritu en nosotros, en Cristo Jesús. Y vamos a tener una comunión constante y continua con el Señor. Antes tendríamos que ir al templo para tener comunión con Dios. Ahora, en Cristo Jesús, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. A nosotros aceptar a Cristo, creerle a Cristo, ser discípulos de Cristo, nosotros nos convertimos en ese templo porque la presencia de Dios está en nosotros. Y eso es lo que significa ese templo, ¿no? El tabernáculo, donde ahí está la presencia del Señor. Pero ahora la presencia del Señor está en los creyentes y discípulos de Jesús. Por eso es que Jesucristo le dice, la hora va a venir que ya no se adorará ni en uno ni en el otro, porque ahora la adoración va a ser constante, personal, porque vamos a tener una comunión con Dios a través del Espíritu y nosotros mismos. Entonces, por eso que el 23 dice, pero ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad, ¿no? Y eso es lo que estaba explicando. Espíritu y en verdad se requiere, estamos vivos espiritualmente, tenemos la presencia espiritual de Dios en nosotros y estamos adorando a la verdad revelada, ¿no? Todo lo que Dios nos va revelando acerca de sí mismo, incluyendo Jesucristo, ¿no? Se está revelando a nosotros como la segunda persona de la Trinidad, como el Hijo de Dios, como el enviado, como el Mesías. Por eso todo aquel que cree en Él no se pierde, mas tenga vida eterna. Y nosotros adoramos a Dios en el Espíritu y en la verdad. Obviamente, Cristo es la verdad, porque Él dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Por eso ahora estamos viendo cómo es que Dios busca a esos adoradores y nos busca a tal nivel que envía a su Hijo que se inserte en la creación para que pague por nosotros, para que podamos nosotros ser hijos de Dios y tener una relación, ¿verdad?, entre Dios y nosotros, esa relación que había sido quebrantada por el pecado. Vamos a ver cómo termina la historia. Versículo 25. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Y me encanta esto porque quiere decir que tanto los judíos como los samaritanos, aunque había una separación por la desobediencia que hubo con los samaritanos, ellos están presentes y tienen la palabra de Dios en su mente, ¿no? Y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento decía que iba a venir el Mesías, que iba a venir el Mesías esperado. Y por lo tanto ella dice, cuando llegue el Cristo, cuando llegue el Mesías, cuando llegue el ungido, nos declarará todo, nos revelará todo el misterio del Antiguo Testamento. Todo se revelará a nosotros. Y vamos a ver qué le dice Jesucristo en el versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesucristo le está diciendo a esa mujer samaritana, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, ¿no? Y es una de las primeras veces que Jesucristo lo dice claramente quién es Él. Lo que había ocultado en los judíos, lo que todavía no había sido revelado en Jerusalén, ahora vemos aquí en la mujer samaritana que es correcto, que ha sido revelado. Perdón. Dice 27, en esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro de agua, ¿no?, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no será este el Cristo?
y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Llevan años, siglos esperando el Cristo. Y ahora por fin hay un hombre que dice ser el Cristo, que tiene poderes sobrenaturales, ¿no? Porque él puede ver lo que no es evidente. Y ellos fueron a donde estaba el Señor Jesús. El versículo 31 dice, mientras tanto, los discípulos le rogaban, Rabí, ven. Que coma porque tenía hambre. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? En la ignorancia humana, a veces no entendemos lo espiritual. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad de que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Qué está diciendo Jesús? Para mí, el hacer lo que el Padre dice, el obedecer a Dios es esencial, es lo que me sostiene, es mi propósito, ¿no? Es prioridad en mi vida. Versículo 35 y terminando esta historia de la mujer samaritana. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alce sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y los enviaré a ustedes a segar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. En esta parte Jesucristo que le está diciendo a los discípulos y a nosotros, hay una cosecha que está lista en el mundo. Está lista para ser recogida. Está lista para ir y recogerla, ¿no? Pero hace falta trabajadores. Hace falta personas que vayan a donde todas las personas y le digan, este es Jesús, así como hizo la samaritana, que fue corriendo hacia el pueblo y le dijo, llegó el Mesías, este es vengan y vean el Mesías. Esa debe ser nuestra actitud, porque hacen falta trabajadores para que vayan a todas las personas y le digan sobre Jesús, sobre su naturaleza de pecado, la necesidad que tienen de Cristo, la necesidad que tienen de un Salvador, que vean que están separados de Dios, pero que en Cristo Jesús, Cristo perdona esos pecados que se nos separan y volvemos a tener reconciliación con Dios. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Las ciegas somos nosotros, las personas que están en el mundo, es lo que está listo para ser cosechado. Y los trabajadores, los obreros, son los que ya son discípulos de Cristo, que tienen que ir al campo y buscar la cosecha, predicar el Evangelio, decirles acerca de Cristo. Versículo 39. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que da testimonio. ¡Wow! Estamos hablando de que estas personas que eran rechazadas por los judíos, que habían desobedecido a Dios, ahora son discípulos de Cristo, hijos de Dios. ¿Y todo esto por qué? Porque esa mujer hizo lo que tenemos nosotros que hacer, que es decirle al mundo, este es Jesús, este es el Cristo, crean en él. Seguimos con el versículo 39. Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días. Qué bendición, ¿no? Los samaritanos por fin vieron al Mesías, el esperado de Dios. Y obviamente no quería que se fuera. Y Jesús decide quedarse con ellos, hablándoles, enseñándoles, predicándoles la palabra, hablándole del reino por 2 días. Y eso que se supone que estas personas no eran, ¿verdad?, bien vistas por los israelitas por su desobediencia, pero vemos que Dios vino a salvar a ¿quién? A todo el mundo. Vino a salvar al que se está perdiendo, vino a salvar al desobediente, vino a salvar al pecador, al que necesita reconciliación con Dios. Y estos samaritanos, tanto como ellos como nosotros, necesitamos esa reconciliación con Dios. Y es solamente en Cristo Jesús que eso se hace. Entonces, muchos más creyeron por su palabra, versículo 42, y decían a la mujer,
ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Otra vez, ¿verdad? La idea del mundo, la idea de que no es solamente los judíos, de que no es solamente los samaritanos, es judíos, samaritanos, gentiles, americanos, mexicanos, chinos, de todas las nacionalidades, de todas las etnias, de todas las edades, hombres, mujeres, niños, adultos, todos necesitamos a un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Después de 2 días Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, ¿recuerdan? Porque ellos también habían ido a esa fiesta. Y ahora vamos a ver el final del capítulo número 4, donde el tema es la curación del hijo de un oficial del rey. Y aquí vamos a ver a Jesucristo haciendo otro milagro, ¿no? Vemos que Jesucristo hace milagro tras milagro, profetizando, haciendo cosas que solamente Dios puede hacer. Versículo 46. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum, cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, ¿no creerán? ¿No? Y les confronta, ¿no? Les confronta su fe. Sí, o sea, en otras palabras, si no ven milagros, si no ven las cosas maravillosas, no creen, no es suficiente con la palabra que les traigo. Y es algo que nosotros tenemos que pensar y mirar, meditar en ello, porque Dios nos revela toda la verdad en su palabra. Y sí, los milagros y las señales son maravillosas y son excelentes para verlas, pero no debe ser una condición para yo creer en Jesús. Versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Y esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Qué maravillosa esa historia, ¿no? Tienes una persona que no es creyente, que simplemente sabe que Jesús hace milagros, y va y le pide: sana a mi hijo que se está muriendo. Y Jesús le dice: no hay problema, tu hijo vive, ve. Me gusta la actitud de ese oficial, porque ¿cómo sabemos que él creyó lo que dijo Jesús? Por sus acciones. Él simplemente se dio la vuelta y se fue a su casa tranquilo, en paz. Ya no estaba desesperado, ya no estaba gritando. No le dijo a Jesucristo: no, sígueme, ven, tú tienes que ir, tienes que tocarlo, tienes que hacer algo. No, él creyó en la palabra de Jesús. Jesús le dijo: ya vive. Y él dijo: perfecto, gracias, y se fue. No hay ningún problema. Y él va creyendo a su casa que su hijo vive. Y de momento, ¿verdad?, las personas que están en su casa vienen a buscándolo contentos para darle la buena noticia. Y qué agradable es ver esa confirmación que en el momento que el hijo se pone mejor fue exactamente el momento que Jesús le dijo: tu hijo vive. Por lo tanto, ese hijo se puso mejor porque Jesucristo lo ordenó y lo declaró como Dios que es. Y él tiene potestad sobre la enfermedad, él tiene potestad sobre todo, ¿no? Así como convirtió el agua en vino, así como profetizó lo que era oculto, así como toma una persona enferma y la sana, inclusive a distancia, nada más con el poder de su palabra.
Eso nos declara que Jesús es quien dice ser, el Hijo de Dios, el Dios creador, que se encarnó y tomó forma de hombre. ¿Para qué? Para poder vivir una vida santa que nosotros no podíamos vivir. Para poder pagar el precio de nuestra desobediencia en la cruz del Calvario. Para morir la muerte que nosotros deberíamos haber muerto por nuestra desobediencia. Pero la buena noticia es que resucitó al tercer día. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y creemos que Jesús es el Hijo de Dios, y lo creemos en nuestro corazón, y lo confesamos públicamente, seremos salvos, y esa es la promesa. Y así como Cristo murió y resucitó, nosotros también resucitaremos junto con Cristo en el día venidero. Tenemos tiempo presente, vida eterna en Cristo Jesús. Y juntos a Cristo vamos a estar vivos en el paraíso, junto a Él por toda una eternidad. Pero ¿qué tenemos que hacer para eso? Creer en Jesús, creer en su palabra, creerle a Él, así como este oficial le creyó. Y fíjate qué pasó. Toda su casa creyó. Su esposa, sus hijos, sus siervos, sus empleados, todos creyeron. Eso es lo que tenemos que hacer, creer en la obra de Jesús, creer en el amor de Jesús, creer en la misericordia de Jesús, creerle a Jesús, creer que Él vino y murió por nosotros y resucitó al tercer día y ahora está en el cielo haciendo habitación para nosotros para que algún día estaremos junto a Él. Yo te exhorto, amigo, amiga que me escucha, que creas en el Señor Jesús, que sigas al Señor Jesús, que leas su palabra y lo conozcas. Y si ya crees en el Señor Jesús, que seas como la mujer samaritana, que vaya y le digas a todo el mundo, Jesucristo llegó, está el Mesías, el esperado está aquí, la solución está aquí, el camino al Padre ya está aquí. Y le comentemos al mundo quién es Jesús, el Salvador del mundo. Bueno, hasta luego y nos vemos en el próximo episodio para ver el capítulo número 5. Hasta luego.